Y vamos a empezar, damos la bienvenida a las que os estáis conectando ahora. Os voy a compartir pantalla, ¿vale? En unos segundos para enseñaros el ejercicio que vamos a hacer de bienvenida, ¿vale? El check-in de hoy. Así que bienvenidas las que os conectéis ahora. Y en principio vais a ver ahí mi pantalla. Y veréis que os comparto ahí unas cartas de Dixit, del juego Dixit, que seguramente conozcáis, o es posible que la mayoría conozcáis, y os lo vamos a enviar a través del chat, ¿vale? Os vamos a pasar esta imagen con esas 10 cartas a través del chat para que podáis seleccionar una de esas, si echéis un vistazo a esas 10 cartas, y veáis con cuál resonáis hoy. Respondiendo a esa pregunta de cómo llegáis hoy, ¿no? ¿Cómo estáis en relación a ahora mismo? ¿Cómo os sentís? Y quizá en relación a este módulo, ¿no? que estamos cursando. Así que os lo vamos a enviar por el chat. Igual Ana ya os lo enlazó, os lo envió. Y escogéis una. Os dividiremos en pequeños grupos de 3, ¿vale? Y podéis compartir un poco cómo llegáis hoy a la sesión. Así que dejo de compartir. Y os pasamos el archivo, ¿vale? Para que lo podáis descargar y os pasaremos el enlace también. A ver. Ahí lo tengo. Vale. Pues en principio ahora os debería aparecer en el chat, ¿vale? Y os paso también el enlace por si acaso no pudierais descargarlo por algún problema o por alguna cuestión de Zoom, pues tenéis ahí el enlace también y lo podéis ver también así online, digamos. Vale. Pues dicho esto, y en principio todas deberíais poder abrir el archivo de una manera u otra, ya sea descargándolo o abriéndolo en el enlace que os compartía. Os voy a dividir en pequeños grupos, ¿vale? Todo el mundo habéis entendido, ¿no? El ejercicio, simplemente, hola, ¿qué tal llegas? ¿Con qué carta te identificas? Tengo en cuenta que Daniel y Estrella sois 2, así que intentaré poneros en grupo con otra persona, ¿vale? Porque seáis 3. Vamos allá. A ver. En unos segundos os paso a las salas, ¿vale? Venga, nos vemos ahora. Vale. Vale, creo que no se quedó nadie por el camino. Bienvenidas de nuevo. ¿Qué tal ha ido ese compartir? Muy bien. Yo me he enterado que trabajo con el cuñado de Guillermo, o sea... Ahí va. La vida. ¿Sabes? Nunca sabes qué sorpresas te deparan estos ejercicios. Pues sí, pues sí. Bueno, pues vamos a ir ya... Vamos a empezar a entrar en materia, ¿vale? Después de estos compartires seguramente creativos a través de las cartas de Dixit. Y empiezo pues compartiendo pantalla con el material de hoy. Y luego sí que iremos al ejercicio. Pero por ahora, bueno, vamos allá con la parte más teórica, digamos. Hoy, como sabéis, pues vamos a pasar de hablar del sistema, ¿no? Y vamos a hablar del sistema desde otro punto, desde otra perspectiva, ¿vale? Desde las relaciones y de cómo me relaciono yo conmigo misma y cómo me relaciono en mis proyectos, ¿no? Y vamos a empezar conectando con lo que hablábamos el otro día. Bueno, salieron muchas reflexiones, ¿no? Muy potentes, muy profundas y podríamos haber estado hablando de ello muchísimo tiempo. Y la verdad que bueno, fue muy rico el compartir. Quienes no habéis podido asistir, pues podéis ver la grabación. Y habíamos hablado pues que inevitablemente todas formamos parte de un sistema y ahora veremos que realmente formamos parte de muchos sistemas o incluso nosotras dentro nuestro tenemos también varios sistemas, ¿no? Sistemas vivos. Ese formar parte del sistema puede ser muy poderoso porque nos puede llevar a cambiar lo que no nos gusta o lo que consideramos que es injusto.
Pero también nos puede llevar a lo que sucedió el otro día, ¿no? De, ostras, me doy cuenta que yo soy racista, o yo soy machista, o tengo actitudes que no me gustan, que reproducen unos patrones que no me gustan. ¿Qué hago con esto, no? Porque esto nos puede llevar a una culpa que nos paralice o que nos haga autocastigarnos. Y desde ese punto, pues no, tampoco ayudamos mucho al mundo, ¿no? Ni nos ayudamos a nosotras mismas. Entonces, ¿qué hacemos aquí, no? Nosotros pues os proponemos tomar perspectiva con lo que vamos a estar trabajando hoy y tomar una perspectiva para poder abordar los cuidados, para poder cuidarnos, cuidar a los demás, pero también cuidarnos a nosotras como parte de ese cambio que queremos generar en el mundo, que es muy obvio, ¿no? Pero si no nos cuidamos nosotras, poco vamos a poder cuidar a las demás. Frase muy típica, pero que se nos olvida muy frecuentemente. Y desde esa perspectiva y desde poniendo los cuidados en el centro, desde poner los cuidados en el centro, es donde sí podemos actuar haciéndonos responsables de cómo nos relacionamos, de cómo hacemos las cosas, desde qué punto las hacemos y podemos ya ir a entrar en acción, ¿no? Pero desde otro paradigma, desde otra perspectiva. Y os compartíamos aquí, bueno, dejadme hacer un matiz, que es muy importante que estos cuidados no sean un parche para luego seguir siendo productivas y seguir con el sistema, ¿no? Que también nos suele pasar mucho, al menos hablo en primera persona, ¿no? Me suele pasar que a veces, vale, me tengo que cuidar porque es que si no luego estaré cansada y no podré hacer no sé qué cosa, o no podré cumplir con tales obligaciones. Y tampoco es eso, ¿no? Al final es un parche y lo que queremos es revolucionar un poco desde dentro para poder cambiar con los puntos palanca de los que hablábamos el otro día. Y ahora sí os comento, os comparto un poco este diagrama del libro Esperanza Activa de Joanna Macy, de quien hablaremos después y quizá conozcáis, con un trabajo muy potente. Ella en este libro y en su manera de ver el mundo nos habla de que recordemos que nuestro yo individual, ¿no? La persona que somos, formamos parte de muchos sistemas, ¿no? De muchos grupos y eso lo tenemos que tener en cuenta porque en función de cómo estemos nosotras, de cómo nos trabajemos, de cómo nos cuidemos, de cómo hagamos las cosas en el yo, eso tiene una repercusión también en los otros círculos de los que formamos parte, ¿no? Grupos de amigos, familia, comunidades de varios tipos, proyectos, la sociedad humana o nuestra comunidad autónoma, nuestro país, etcétera. Y yendo más allá pues, con la red de vida, ¿no? De la que formamos parte en el planeta, que puede parecer algo muy abstracto, pero formamos parte de ella. Entonces, bueno, es importante tener esta perspectiva en mente, ¿no? Que no somos una cosa aislada, sino que estamos interconectadas y es algo que sucede así. Y os habíamos compartido aquí a la izquierda unas imágenes de cimática, porque bueno, me puse yo un poco poética y pensaba en estos círculos como visualizaba pues como una piedra cae en un lago, ¿no? Y esa piedra, en función de cómo sea la piedra, pues hará unas ondas u otras. O con la cimática, ¿no? Cómo el sonido, un tipo de vibración y de sonido puede generar unos patrones visuales distintos, ¿no? En función de cómo sean esos sonidos. Pues en función de cuál sea nuestra melodía, ¿no? De cuál sea nuestro vibrar, de cuál sea nuestra música en el mundo, sí, poniéndome así un poco poética, pues generaremos unas ondas u otras, ¿no? Y eso, si nos hacemos responsables desde ese cuidado, pues podemos transformar muchas cosas, ¿no? Y por ahí va un poco la sesión de hoy. Esta es ya la pincelada como para ir entrando en materia. Y una de las preguntas que queremos hacer hoy es, vale, con todo esto que compartía, ¿no? ¿Qué personas y qué colectivos necesitamos ser para que el cambio que queremos se lleve a cabo? ¿No? Un poco pregunta retórica para la autorreflexión y nosotros desde la transición interior, desde el movimiento de transición, os lo compartíamos en la primera sesión, que nosotros pues hablamos de transición interior, de lo que sucede a nivel interior, a nivel relacional, a nivel grupal, y de transición exterior hablamos sobre todo para referirnos pues, a los proyectos, a las actividades más tangibles, ¿no? que se llevan a cabo. Y teniendo en cuenta esa pregunta, y vuelvo a retomar el tema de los cuidados, os pregunto, ¿nos cuidamos? ¿Nos cuidamos? ¿Y cómo nos cuidamos? ¿No? Antes de hablar de un poco de esta diapositiva, ¿no? De lo que queremos compartir aquí, igual voy a dejar de compartir pantalla un segundo. Y al menos las que tenéis la cámara encendida,
os voy a preguntar, ¿nos cuidamos? Y si es que sí, que nos cuidamos y hacemos un autocuidado guay, vamos a hacer así, y si no nos cuidamos, así. Y tenemos ahí como un barómetro de los cuidados, ¿cómo tenemos los cuidados en nuestras vidas? ¿Cómo está? ¿Está guay? La parte de cuidados, de autocuidado, está cubierta, o más o menos, o es que la cosa está para allá. Vale, bueno, más o menos, más o menos. La media es un intermedio. Vale, vale, está bien saberlo. Y bueno, seguro que lo que decía antes, ¿no? Que nos suele pasar que a veces nos olvidamos completamente. Estamos salvando el mundo y apagando fuegos y se nos olvida lo más importante, que es que nos podemos acabar quemando, ¿no? Y nos tenemos que cuidar. Entonces, bueno, eso es algo ahí que, como decías, muy transformador. Y necesidades y satisfactores, que es de lo que vamos a hablar ahora, pues es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Que todas las personas tenemos unas necesidades básicas que cubrir y que a veces se nos olvida. Seguro que más de una algún día no hemos comido o no hemos cenado porque teníamos no sé qué, o hemos dormido poquísimo con tal de atender a algo o atender a alguien, o se nos ha olvidado algo que era como muy básico, ¿no? O comer bien, que a veces comemos cualquier cosa porque tenemos prisa, ¿no? Y seguimos con esa rueda, ¿no? De ser productivas, de la prisa, corre, corre, de lo que hablábamos en la sesión 2, ¿no? Entonces, hay muchas necesidades, varias necesidades, y algunas de ellas son las básicas, ¿no? Max Neef, luego os compartiremos más información. Max Neef y otros autores, pues, teorizaron que las personas, la humanidad, pues hemos tenido siempre a lo largo de la historia una serie de necesidades básicas que se pueden cubrir de diferentes maneras, ¿vale? Una cosa serían las necesidades y otra serían los satisfactores y el cómo podemos cubrir esas necesidades. Entonces, bueno, las maneras de satisfacer cada necesidad variarán en función de la persona, de su momento vital, de sus preferencias, de un montón de factores. Y es importante saber que, bueno, no confundir una necesidad con un satisfactor, ¿no? Y tener muy en cuenta cómo cubrimos las necesidades. Y os comparto un poco aquí, a ver si puedo pasarla. Ahí está. Os comparto una chuleta que os dejaremos, no vamos a entrar aquí en detalle, ¿vale? Porque podríamos pasarnos horas hablando de esta tabla, pero os dejamos un poco esta chuleta porque creemos que también es muy interesante tomarnos el tiempo de parar y escuchar el sonido interior, ¿no? Lo que tenemos nosotras para contarnos a nosotras mismas, nuestras necesidades y ver realmente qué necesitamos. Porque muchas veces nos olvidamos de nuestras necesidades, ¿no? Sobre todo a nivel emocional o a nivel de valores. Y si no escuchamos esto, luego hay problemas. Vienen problemas de los que hablaremos después. ¿Qué más os quería compartir yo? Si trabajamos estos temas, ¿no? Podremos ver qué patrones de actuación nos mueven, qué es lo que intentamos cubrir, qué es lo que no intentamos cubrir y cómo lo cubrimos y si lo estamos haciendo de manera sana o no. Y esto nos ayuda a entendernos mejor a nosotras mismas y a las compañeras. También si estamos en un proyecto podemos entender por qué las personas se mueven y hacen unas cosas y no otras y podemos ayudarnos mejor a nosotras y ayudar mejor a las demás, ¿no? Luego hablaremos al final quizá Ana os dará una pincelada de comunicación no violenta, seguro que lo conocéis. Y es un método que se enfoca mucho en las necesidades, ¿no? Para poder relacionarnos mejor con nosotras y con las demás. Y esto pues, nos ayuda en definitiva a responsabilizarnos, ¿no? De si me escucho y sé realmente qué necesito y por qué me estoy moviendo, por qué estoy actuando de una manera, pues podré cambiarlo. Si veo que igual es un patrón pues, que está reproduciendo opresiones, ¿no? O que está dañando a otras o incluso a mí misma. Y todo esto que estamos hablando, ¿no? del cuidado, lo vamos a conectar, ¿no? Desde el yo, como decía antes, a cómo me relaciono con el resto. Y nos apetecía mucho compartiros un poco un trabajo individual, pero sobre todo grupal, que tiene sentido hecho en grupo y con la naturaleza, que es el trabajo que reconecta de Joanna Macy, que es muy posible que os suene o incluso hayáis hecho alguna práctica o algún retiro, alguna actividad de las que propone Joanna Macy.
Genial, gracias Ana, que has puesto ahí el nombre. Pues ahora ya es bastante mayor, no sé qué edad tendrá, pero creo que es de principios del siglo XX, nació a principios del siglo XX. Y Joana pues es originaria de América, aunque ha viajado mucho, y ella es activista, bueno, ha sido activista medioambiental y lo sigue siendo. Y la propuesta que nos trae ella y que os compartimos bebe mucho de la Deep Ecology, de la ecología profunda, bebe también de la teoría de sistemas y del budismo, ¿no? Por eso al principio se hablaba, ¿no?, de esa interdependencia, esa interconexión de la red de la vida, de la teoría de sistemas. Entonces, bueno, Joana es una persona que trabajó mucho con grupos de personas que habían sufrido guerras, que habían sufrido el trauma de manera muy, muy, muy profunda y muy, bueno, personas que lo habían pasado muy mal, que habían sufrido ataques nucleares, que habían sufrido la devastación en sus aldeas, en sus hogares. Y Joana incluso, pues, cuando era joven tuvo una experiencia en la zona donde ella vivía, que es que una empresa quería arrasar el bosque de su vecindario, de su zona. Y le chocó mucho ver que ante estos casos, ¿no?, tanto de trauma profundo como de una situación de pues, que se van a cargar el bosque de al lado de casa, ¿qué sucedía con las personas, ¿no? Personas que no actuaban porque se quedaban bloqueadísimas o que negaban lo que estaba sucediendo o que no querían saber nada de aquello que iba a suceder y que quizá lo podían parar, ¿no?, como era la tala de un bosque entero y que iba a tener consecuencias pues desastrosas. Y ella quiso investigar qué pasaba, ¿no?, con el trauma, qué pasaba con la negación, con el duelo, qué pasaba con todo esto. Y a lo largo de su vida, pues creó un sistema, por así decirlo, que es la espiral del trabajo que reconecta, entre muchas otras prácticas, pero en concreto esta que os compartimos es una serie de prácticas, es un trabajo que se puede practicar, que nos puede ayudar a conectar con el perdón, con la reconciliación, con la esperanza activa, todo esto para que lo que hagamos sea diferente, ¿no?, para cambiar un poco ese sistema y ese paradigma. Y la verdad es que, como os decía, pues es muy potente, es muy transformador y nos ayuda a hacer ese trabajo personal a nivel también colectivo y nos ayuda a poder vivir bien a pesar de todo y gracias a todo lo que sucede. Y ahí le da un giro, ¿no?, que realmente es muy transformador. Entonces, esta espiral que veis en pantalla tiene como estas 4 fases y se va revisitando, se puede ir revisitando, no es un trabajo cerrado que se haga una vez y se termina, sino que es una propuesta que se puede pues, ir trabajando a lo largo del tiempo, porque siempre se experimentará de manera diferente y hay infinidad de prácticas. Os hemos compartido en la plataforma virtual, tenéis un libro que incluye muchas, bueno, que recoge muchas de las prácticas que propone Joana Macy. En el libro Esperanza Activa también, que es de los últimos que sacó, encontraréis un poco las 4 fases de la espiral explicadas, un montón de actividades que proponen. Y simplemente daros una pincelada de cada una de las 4 fases que podéis ver también. La espiral empezaría enraizándonos en la gratitud, ¿vale? Enfocándonos con presencia plena, como decía Bebe también del budismo, ¿no?, pues siendo muy mindful y con presencia plena de dónde estamos y abriéndonos a lo que hay y enfocándonos no solo en el punto negro, en aquello que no funciona, sino en todo aquello que sí que está funcionando y por lo que podemos dar gracias en ese momento presente. Y enraizándonos en esa gratitud, eso nos lleva a poder conectar con lo que quizá nos duele, con aquello que quizá no está bien, ¿no?, y que nos fastidia, que no funciona, y permitirnos sentirlo, permitirnos compartir y expresar las emociones, sean las que sean, aunque sean negativas, ¿no? Hay mucho tabú en nuestra sociedad con el llorar todavía y con expresar lo que nos duele. Y en esta fase pues conectamos con la tierra y todo ese dolor se lo dejamos que caiga a la tierra, ¿no?, así un poco metafóricamente y también con algunas prácticas más físicas. Dejamos que ese dolor lo entregamos a la tierra y como que se haga compost, ¿no?, para continuar en el camino.
la parte de ver con nuevos ojos nos hace transitar viendo la vida y viendo las cosas desde otras perspectivas, conectando con todos los seres vivos del planeta, conectando con nuestros ancestros y conectando con las generaciones futuras. Y suelen ser ejercicios bastante, bueno, son muy chulos, la verdad. Todos los ejercicios me gustan, pero estos son muy creativos y son muy esclarecedores. Y finalmente, después de esa conexión con la naturaleza tan profunda, seguimos avanzando, seguimos hacia adelante con actividades y ejercicios que nos conectan un poco con la celebración, nos conectan con el empoderamiento, y después de todo ese camino que hemos hecho, seguimos andando y somos conscientes en cuerpo y en mente y en corazón de que no estamos solas, de que es un camino que no estamos haciendo solas, y sabemos que volveremos a sentir ese dolor que hemos honrado, pero tendremos una capacidad de reponernos, ¿no? Y de parar, tendremos herramientas para seguir caminando juntas. Entonces, bueno, os animamos mucho. Si estuviéramos en presencial, haríamos alguna dinámica, seguro, pero os animamos mucho a investigarlo y a poder, pues, ponerlo en práctica si no lo habéis hecho. Vale, bueno, esta diapositiva, esta parte de aquí, viene muy ligado con lo que estábamos diciendo, ¿no? Ponemos el componente relacional y los cuidados en el centro. ¿Cómo hacemos para tener presente, ¿no?, la importancia de las relaciones y de relacionarnos bien, de manera respetuosa y responsable con las demás, ¿no? Pues bueno, hay una serie de temas a tener en cuenta y a trabajar, ¿no? La cohesión, que el liderazgo no lo tenga solo una persona en el equipo, sino que sea compartido, que los roles de cuidado estén visibles y no queden solo relegados a esferas privadas o solo a las mujeres. Atender a la diversidad, luego hablaremos de esto también. Ser transparentes y sobre todo navegar el conflicto, que es de lo que vamos a hablar hoy. No quiero hacer muchos spoilers, pero vamos a trabajar el conflicto si visteis el ejercicio que os enviamos, que os proponemos para hoy. Nos encantaría profundizar en todos estos temas, pero como no tenemos tiempo, ya lo sabéis, pues nos vamos a centrar sobre todo en el conflicto, ¿vale? Y esta parte de aquí, que yo me río porque el otro día preparando la sesión con Ana, le decía, jo, es que esta parte me genera muchísimo rechazo. Es que no puedo con el triángulo del drama. Me tira para atrás. Es que yo no sé ni si lo vamos a explicar. Y tuvimos una sesión de trabajo-terapia muy interesante. Y os voy a hablar desde mi experiencia personal. Yo creo que me genera mucho rechazo, no sé si a vosotros también os pasa. Yo creo que es porque me recuerda lo que es estar en una de esas posiciones, ¿no? Que jugamos constantemente estamos reproduciendo esta teoría, pero que la llevamos a la práctica siempre, ¿no? Y es una teoría que obviamente está llevada al extremo, ¿no? A mí me genera mucho rechazo, ¿no? Ver ahí dictador, autoritario, dominador, y decir, yo soy eso, Dios mío, ¿no? Lo que hablábamos en la sesión 2. O la parte de la víctima, ¿no? Y ver que a veces pues me siento cómoda siendo víctima. O no me gusta que me pongan etiquetas, no me gusta que me pongan la etiqueta ni de salvador, ni de dictadora, ni de mala persona, ni de, ¿no? Y lo interesante de todo esto es que que seamos capaces de saber qué sucede, y me lo digo a mí misma también, y de saber que o lo vemos o lo jugamos. Si lo estamos jugando y nos damos cuenta, somos capaces de salir de ello y de tomar la decisión de yo no quiero jugar esta cosa, yo no quiero abusar de mi poder, yo no quiero relacionarme de esta manera, ¿no? Y bueno, es muy interesante porque es algo que puede suceder dentro de nosotras, ¿no? En nuestras cabezas, en cómo nos hablamos a nosotras mismas, y puede suceder también con cómo nos relacionamos con las compañeras, ¿no? Con la familia, con cualquier otra persona. Y lo interesante de este modelo teórico es poder usarlo para autorresponsabilizarse y poder salir de él cuando nos demos cuenta. Y también ir de nuevo, me hablo a mí misma también, no castigarnos, ¿no? Cuando vemos que ha sucedido, porque es que va a suceder. Y bueno, es algo que está muy bien tener en cuenta y poder pues trabajarlo. Igual, Ana, ¿me quieres complementar o igual podemos avanzar con esto?
Sí, quizás solo un apunte con esto del triángulo dramático es que al final estamos intentando entender la complejidad de las relaciones humanas. Y se llama triángulo dramático porque a todos nos gustan las historias. Nos gusta montarnos historias, nos gusta, por eso todo el mundo está viendo tantas series en Netflix, pero antes de eso, por eso todo el mundo iba al teatro y por eso antes de todo lo demás nos sentábamos alrededor del fuego a que nos contaran historias. Entonces el triángulo dramático nos puede ayudar a identificar por qué estamos en una situación difícil, incómoda o conflictiva y no somos capaces de salir. Porque una persona que se siente víctima, que no es lo mismo con haber sido víctima, ¿de acuerdo? O sea, no lo confundamos. Yo una vez tuve una conversación con una persona que me dijo, ya, pero yo es que he sido víctima de una agresión sexual. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que no me sienta víctima? No debemos confundirlo. Podemos y somos víctimas de agresiones, desde luego. Pero es que en nuestro día a día, sin darnos cuenta, estamos jugando en este triángulo con todo el mundo, con nosotras mismas, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, no en todo momento, pero imaginaos por un momento que vais caminando por casa descalzos y os dais contra la pata de una mesa con el dedo meñique del pie. Y le decís a la mesa, pero ¿cómo? ¿Pero esta mesa? ¿Pero qué hace aquí? Y le dices a tu pareja, pero oye, ¿por qué has movido la mesa? Es que es todo tu culpa, ahora me duele el pie. Ahora, qué torpe que soy, qué estúpida, ¿cómo no lo he visto? Y con este tipo de patrones en los que caemos muy fácilmente porque es lo que chupamos de la cultura, de las series que vemos, de las películas, de los libros, todo, a veces nos encontramos en situaciones que han escalado y se nos han ido de las manos muy rápido y de las cuales no sabemos salir. Entonces, podríamos entrar en esto con muchísimo detalle, pero sobre todo queremos traerlo como un concepto para introducir el por qué es necesario tomar un poco de distancia y atrevernos a salir de esta dinámica, de este círculo vicioso que es el triángulo dramático, para poder cambiar y transformar las relaciones, sobre todo para transformar los conflictos. Ya está. Gracias, Ana. Pues no voy a decir nada más porque si no, ya está perfecto, sí. Así que vamos a ir avanzando y vamos a lanzar un Mentimeter, como hemos hecho en otras sesiones. Os pasamos el enlace por el chat, ¿vale? Para que podáis acceder y si entráis desde el móvil podéis acceder entrando en menti.com y usando el código. Os pasamos dejo de compartir un segundo, ¿vale? Y os pasamos por el chat, ¿vale? Ahí Ana, súper rápida, os ha pasado el enlace. Y no sé si podréis... A ver. Ahora lo he vuelto a enviar. Ahora, ¿no? Vale, que no estaba el enlace activado. Genial, gracias. Pues venga, comparto pantalla y nos respondéis a la pregunta, ¿cómo vivís el conflicto como gran experiencia? El conflicto así en general. Me voy a... Aquí está. Vale, pues en una palabra, ¿cómo vivís el conflicto? Yo si tuviese que escribir una palabra, creo que pondría huyo. Yo huyo de los conflictos. A por él para resolverlo. Muy bien. Ya va llegando ahí las respuestas. Con curiosidad, afrontándolo en función de cómo me siento. Claro, cada conflicto es diferente, depende de con quién, por supuesto. Como veíamos en el triángulo, ¿no? Pues a veces jugamos un rol y otras veces jugamos otro. Y depende de con qué personas y de cómo vemos a la otra persona, pues puede que juguemos un rol u otro, por cómo sintamos nuestra situación o nuestro poder, ¿no? Triste, apática, ansiedad, nerviosa, esquivando, otra del club de esquivar. Afrontando, somatizando, quitando la importancia, racionalmente.
Triste es la palabra que habéis puesto más personas. Sí que es verdad que, bueno, el conflicto nos hace conectar con cosas que remueven y que no nos hacen sentir bien. Triste se queda ahí, otra persona que huye también. Con perplejidad también alguien ponía por ahí. Pues muchas gracias por compartir vuestros sentires con este gran tema que es el conflicto y del que, bueno, con el que vamos a experimentar ahora, vamos a compartir. Me voy a la presentación de nuevo. Y bueno, el conflicto, como veis aquí, pues surge cuando percibimos una diferencia como una amenaza. Y esto lo vamos a tratar ahora, ¿no? Y yo diría que es muy interesante y muy importante tener esto en cuenta, como cuando tenemos un conflicto, ver qué se nos mueve, cuál es la necesidad o cuál es nuestro valor que más sentimos que se nos está atacando, ¿no? Y ver por qué me molesta o por qué veo esto en la otra persona, por qué preguntarnos, ¿no? Ser capaces de parar, de respirar y de ver qué está ocurriendo, ¿no? Más allá de la identificación con esos roles que hemos presentado con el triángulo dramático. Y bueno, ya habéis apuntado ahí algunas de las posibles reacciones, actitudes, maneras de gestionar el conflicto, ¿no? Con ese Mentimeter que hemos lanzado. Y en función de la asertividad, de la cooperación, en función de lo que hemos vivido y del momento, de la persona con la que nos encontremos, generalmente tenemos tendencia a actuar de una manera u otra, ¿no? Como compartíais. Lo interesante es que cada uno de estas maneras de gestionarlo, ¿no? de reaccionar o de gestionar el conflicto, como decía, pues pueden ser útiles, pero en función de la situación. Entonces, saber que hay varias maneras de gestionarlo, varias maneras de afrontarlo, pues puede hacer que podamos gestionar, incluso transformar y transformarnos nosotras en cada situación de conflicto. Y no me voy a detener mucho en esta porque sé que vamos justitas de tiempo, pero podéis ojearlo en profundidad y podéis curiosearlo tranquilamente porque tendréis la presentación y si tenéis dudas pues nos escribís, ¿vale? O luego en la parte de preguntas pues resolvemos lo que hay que resolver. Y le voy a pasar la palabra a Ana para que ya entremos en materia con la escalada del conflicto y vamos luego con el ejercicio. Vale, gracias, Esther. Bueno, pues un poco retomando esta idea, ¿no? De que hay diferentes maneras de responder ante un conflicto. Por supuesto depende del conflicto, pero cuando estamos en el calor del momento, ¿no? Cuando hablamos de es que he tenido un conflicto con alguien, generalmente de lo que estamos hablando es de que una situación ha estallado, ha llegado a un punto en el que ya no se sostenía más la tensión y ha estallado. Y en el momento de ese fuego, de ese calor, ¿no? Es cuando puede ser fácil caer en alguno de los roles de ese triángulo dramático, ¿no? O bien porque nos sentimos atacadas como víctimas, o bien porque la otra persona está haciendo algo que sentimos que es un problema para nosotras, que es una amenaza, y entonces cogemos el rol del agresor, o alguien viene y nos cuenta el conflicto y buscamos darle apoyo, ponernos de su parte, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros os queremos proponer hoy es una de las herramientas por las cuales yo estoy más agradecida que me haya llegado en mi vida, porque es que la uso muchísimo siempre que puedo. Hay veces en las que no puedo, hay veces en las que estoy en un conflicto y toda esta fantástica teoría se me olvida. Ya lo sabemos que eso nos puede pasar a todas y nos pasa. Sin embargo, a mí esto me ayuda a entender que todos los conflictos, cuando hablamos de que tenemos un conflicto, que nos referimos a esa parte de crisis donde todo ha estallado, tienen unas raíces más profundas que, pues por
porque no hemos tenido conciencia de ellas, o por no quedar mal, o por no incomodar a la otra persona, o porque no hemos estado en contacto con nuestras emociones para realmente identificar que a lo mejor no estábamos del todo cómodas, pues unas raíces que van bastante atrás, que son bastante profundas, ¿vale? Incluso si el conflicto es con un extraño, porque vas corriendo un lunes por la mañana en el metro y uno se choca contra ti y discutís, todo eso también viene de antes. Viene del estrés acumulado, de otras veces que te ha podido pasar lo mismo, etc. Entonces, entendamos que el conflicto comienza cuando sentimos una incomodidad. Una incomodidad que a lo mejor pues pasamos desapercibida, pues no sé, alguien que dice algo que no nos acaba de cuadrar, o alguien que hace algo de una forma que no nos acaba de gustar, o a lo mejor sentimos que nos han faltado el respeto, pero ha sido quizás medio en broma, entonces le quitamos hierro, pero ya están las semillas plantadas. Y si no decimos nada, si no tomamos conciencia de ello y hacemos algo al respecto, lo más probable es que cuando ocurra algún incidente pequeño, por ejemplo, te dije que sacaras la basura y no la has sacado. No sé, en mi casa este conflicto era muy típico de semana sí, semana no. Que no vuelva a pasar, que no vuelva a pasar. Pero luego resulta que a la semana siguiente vuelve a ocurrir lo mismo. Y son pequeños incidentes que pueden llegar a llevarnos al siguiente escalón, que es el del malentendido, que es cuando empezamos a pensar que la otra persona o las otras personas lo están haciendo a propósito, ¿no? Aquí cuando decimos imagen del enemigo, nos referimos a que empezamos a construir a la otra persona como una persona que lo está haciendo porque quiere ponernos nerviosos, porque quiere molestarnos, porque tiene alguna razón que por supuesto no podemos entender, porque ¿quién haría una cosa así? Para hacernos daño. Y si este malentendido no se soluciona, no se aclara, y vamos y se lo contamos a otras personas, buscamos salvadores que nos apoyen y que nos den la razón, el conflicto se refuerza. Lo cual nos lleva a una situación de tensión que fácilmente, al más mínimo incidente, a la más mínima mala palabra o medio mirada que a lo mejor no has entendido de qué era, al menor comentario puede llevar a que estalle la situación y a un punto de crisis. Entonces, el ejercicio que os proponemos hacer ahora por parejas va a ser precisamente ponernos en una situación de crisis, que no tiene por qué ser una crisis enorme de pareja, ni de familia, ni personal. Puede haber sido algo, por ejemplo, pues eso, me choqué contra un extraño o con un compañero de trabajo tuvimos una discusión por alguna cosa que no tiene por qué ser algo muy trascendental. Pero sí algún evento reciente que a lo mejor, sin saber muy bien cómo, ha escalado a una situación de conflicto, de tal y como entendemos el conflicto. Y en parejas vamos a trabajar a ir descendiendo, desescalando esta escalera del conflicto, para entre todas ir desgranando de dónde viene esta situación, ¿vale? Yo os voy a poner un ejemplo personal para que veáis un poco cómo es. Esther, ¿puedes volver a compartir pantalla? Un momento. Y así lo explico brevemente, que así yo creo que quedará un poquito más claro. Vale, bien, entonces, vale, este es el documento que os hemos compartido en la plataforma, ¿de acuerdo? Pero ahora Esther lo volverá a compartir en el chat para que lo podáis tener a mano, ¿vale? Entonces, necesito que hagas zoom, Esther, para que se vea un poquito mejor el... Ahí, perfecto, vale. Entonces, yo mi situación de crisis que os quiero compartir
fue que a mí me echaron de la casa en la que yo estaba viviendo. Y claro, yo le digo así, la gente muchas veces me dice, pues algo hiciste para que te echaran. Efectivamente, yo estuve viviendo con una situación de tensión con una de las otras personas que vivían en la casa durante muchos meses, porque esta persona había conseguido que uno de mis mejores amigos se marchara de la casa a raíz de un conflicto que habían tenido entre ellos. Entonces, el malentendido que teníamos era que yo pensaba que esta persona pues había hecho todo lo posible porque mi amigo se fuera, porque así él podía, algo muy tonto, pero hacerse con la habitación en la que vivía mi amigo, ¿no? Hubo un incidente en el cual mis amigos se fueron. Mis amigos se fueron, pero yo no podía marcharme por una situación personal, financiera, etcétera, que no me permitía marcharme justo en aquel momento. Y la incomodidad, lo que había desde el principio, era que esta persona nunca cenaba con nosotros, ni comía con nosotros, ni quería compartir gastos. Cuando todo lo demás lo teníamos compartido, todos los gastos, la comida, fregar los platos, y él nunca participaba en nada. Entonces, sintiendo esa incomodidad y no habiéndola resuelto desde el principio para aclarar, oye, mira, es que en esta casa se hacen las cosas de esta manera y si no te gusta, pues a lo mejor tienes que buscar otro lugar, o vamos a ver cómo te podemos ayudar para que podamos crear una situación un poco más armónica, pues por aquello de, bueno, pues que cada uno haga lo que quiera, porque aquí todo el mundo es libre, etcétera, al final acabó con que esta persona se quedó en la casa para él solo, porque al final me tuve que ir yo también porque ya no pude sostener más. ¿Vale? Entonces, ¿a mí esto para qué me ha ayudado? Para entender que yo no viví en la situación de crisis ni en la situación de tensión y que hay muchas cosas que yo podría haber hecho para mejorar y cambiar y transformar la relación con esta persona mucho antes. Y ahora me ayuda porque cuando percibo que la cosa está escalando muy rápido, puedo parar y decir, a ver, un segundo, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué historia me estoy montando? ¿Qué malentendido tengo en mi cabeza? A ver, vamos a aclararlo, ¿no? O si hay un incidente, decir, a ver, un momento. Oye, mira, es que has hecho esto y yo esperaba esto otro, ¿tú cómo estás? ¿Cómo lo estás viviendo? Y sabemos que hay veces en las que las cosas no son tan fáciles, que muchas veces los conflictos son multifactoriales, por supuesto. Pero hacer un ejercicio como este nos ayuda a, como siempre, aumentar nuestra capacidad para sostener situaciones difíciles y si las podemos sostener tendremos una oportunidad de gestionarlas en vez de dejar que rompan nuestras relaciones y que rompan nuestros proyectos. ¿De acuerdo? Entonces, ya puedes dejar de compartir, Esther, muchas gracias. Entonces, lo que os vamos a invitar a hacer ahora es, por parejas, que os acompañéis la una a la otra para hacer este ejercicio de desescalar el conflicto. Y ya os digo que no tiene por qué ser algo como muy trascendental, puede ser algo un poco más sencillo o lo que os sea útil, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es, os hemos pasado un guión con algunas preguntas para que la persona que está acompañando, ¿vale? Tenemos persona A y persona B. La persona A es la que cuenta su relato y la que va a descender por esta escalera y la persona B va a coger a esta persona A de la mano y la va a acompañar y la va a ayudar, ¿vale? Tenemos algunas preguntas que os pueden servir de guía y de inspiración. El objetivo de este ejercicio no es resolver ningún conflicto, ni siquiera es que lleguéis hasta la parte de abajo de la escalera. Puede ser que no lo logréis porque no lográis tener la claridad necesaria o porque a lo mejor lo estáis viviendo todavía de forma muy reciente. No os preocupéis, ¿vale? La idea es que cada persona tenga 15 minutos acompañada por alguien
que tiene una sensibilidad especial, porque por esto estamos en este curso, para este tipo de procesos y ver hasta dónde podemos llegar, sin ningún tipo de presión. ¿Sí? A ver, es que antes de empezar me gustaría ver un poco cómo estáis con la propuesta, porque sabemos que no es una propuesta fácil y es un poco experimental. Entonces, antes de empezar, pues ver un poco, no sé si alguien quiere comentar algo. ¿Sí? ¿Os parece bien seguir adelante? ¿Sí? ¿Me mostráis con el dedo si sí o si no? ¿Hay alguien que no quiera participar? Está bien, ¿eh? ¿Hay alguien que no quiera participar? Vale, no sé quién eres porque no veo tu nombre. No te oigo. Bueno, es que no te oigo. Mi Tienes que nombre es abrir el Esperanza, micrófono. Porque si no, Esperanza. no... Ah, Me Esperanza. parece muy Vale. interesante, pero si nos importa, no, pero contenido, todo me sirve. Lo que pasa que, bueno, me disculpáis que lo siento, no quiero participar. No te preocupes. Sabemos Disculparme. que trabajar este tipo de cosas y más online, pues, ¿Y si, pues y no si es lo fácil. Pero hacemos, estar, como son un grupo manejable, lo podemos hacer aquí todo de manera grupal o no funcionaría? Poniendo Bueno, un lo que podemos caso, un hacer... ejemplo, ir entre todos resolviéndolo. No sé, lo suelto ahí por si acaso. Si ¿Sabes está qué la pasa? gente Que tenemos contigo. poco tiempo. Tenemos poco tiempo y para que todo el mundo pueda tener ocasión, si quiere, podemos hacer grupos. Pues, por ejemplo, Esperanza a lo mejor no quiere hablar, pero a lo mejor se puede unir a un grupo como observadora, ¿no? Ella puede decir, oye, mira, yo es que de lo mío no, pero a lo mejor sí que me gustaría ver cómo otra persona lo hace porque, y yo perfecto, acompañar. perfecto, sí, sí. Sí, lo que no veo yo ahora mismo es ponerlo, meterme en el tema, ¿sabes? Pero participar, sí, sí, estoy aquí. Pues a mí, con todo el respeto, por supuestísimo, a Esperanza ella y a la decisión de no participar, pero yo creo que escuchar, o sea, yo no me siento cómoda, y no lo digo por Esperanza en concreto, sino como, es decir, estos son ejercicios de mojarse, Ya, tienes razón. y que entonces, y lo digo de verdad con el máximo respeto, Esperanza, pero, por Claro, ejemplo, a claro, mí, totalmente, si el de totalmente. delante no está No en os la misma preocupéis, no os onda, preocupéis, que no y quiero con abrir total ningún respeto, debate. Que es a que mí... O sea, para mí ha sido cuando yo he hecho estas cosas era una regla, es decir, el que participe, no sé, pero ahí cada uno como vea. Sí, bueno, Nosotros somos una dos. forma de... Perdona un segundo, Estrella. Una forma de... Es que esto es muy interesante porque siempre pasa. Una forma de también de invitar es con esta idea de sostener el espacio, ¿no? Y yo creo que tenemos que cambiar el chip un poco de, bueno, es que vienes de turista, ¿no? Vienes, escuchas y no te mojas. Pero en cualquier proceso emocional, estar presente y escuchar no es estar de turista, ¿eh? Quiero traer esta perspectiva porque es que parece que es poco, pero no lo digo ahora por esperanza, ¿eh? pero que no nos equivoquemos pensando que me voy a exponer y tú no. Si me expongo es porque yo lo necesito y porque pienso que me va a venir bien y por eso lo comparto. Y tenemos que confiar en que la otra persona, si está presente, es porque está ahí para nosotras. Y lo mismo nos ayuda, porque lo mismo nos puede hacer una pregunta que no esperábamos, etc. Entonces, bueno, yo creo que ahora podemos poner la regla que queramos. Vamos a escuchar un segundo a Estrella y luego a Blanca y vemos qué regla ponemos, ¿vale? Con esto de la escucha. Estrella, perdona, que te he cortado antes. Nada, que como nosotros somos dos, si quiere que se ponga con nosotros y que ella nos ayude a nosotros a desescalar, si quiere. Bueno, es una posibilidad. Gracias Estrella. Blanca. Yo solo quería un poco como bajarle de intensidad unos puntitos. Igual esto es un ejercicio, no estamos haciendo una terapia, creo. Entonces es una cosa sencilla que podemos hacer con un conflicto de bajar la basura en tu casa, como ha dicho antes Ana, y pues una cosa súper fácil como un ejemplo. O sea, no creo que las compañeras que organizan esta sesión pretendan que nosotros en 15 minutos hagamos una sesión
súper interna de resolución de conflictos personales, porque creo que no es el caso ni el espacio para eso. Entonces le bajamos esto, todo el drama y toda la intensidad, usamos un ejemplito fácil y ya está. Yo me lo iba a inventar. O sea, claro, o sea, una cosa sencilla para saber la herramienta y bueno, y ponerlo en el papel para cuando la podamos utilizar. Creo yo que es la mejor forma de tomárnoslo. Así como... Sí, gracias, Blanca, por la perspectiva. Sí, o sea, la idea es, por supuesto, probar y tampoco agobiarse con que tiene que ser muy, muy transformador, porque por desgracia no es el espacio. Ya me gustaría que tuviéramos 6 horas entre todas y trabajar esto mejor y en un espacio más seguro. Entonces, cada una puede escoger el conflicto que quiera. El que quiera. Lo que pasa es que a veces nos imaginamos el conflicto como que tiene que ser algo súper enorme y no, tenemos pequeños conflictos todo el día. O sea, yo tengo conflicto con mi vecina que cuando sale da un portazo y me despierta la niña que está durmiendo y mi vecina ni se entera que hemos tenido un conflicto, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, que no os agobiéis, que puede ser lo que queráis. Pero, Pedro, que no sea inventado. Esto es muy importante. O sea, puede ser todo lo sencillo y pequeñito que quieras, pero que no sea inventado. Pues si no, no sirve para nada. Claro, si no, prefiero que no lo hagas. Claro, prefiero no hacerlo porque se lo decía antes a Ana y a Esther. Soy una persona que me gusta afrontar mucho los conflictos, pero que soy muy feliz, para suerte mía ahora mismo, y o lo olvido rápido, será eso, o que estoy en una posición de queso fundido, como me ha explicado Ana que estoy, en el aspecto laboral, que es estar en medio de todo, ¿no? Al ocupar la coordinación estás en trabajo y arriba permanentemente eres el tranchete. Y entonces, bueno, tengo una actitud, Guillermo sabe, que hace que no sé, que toree mucho los conflictos. Entonces por eso me lo iba a inventar, iba a poner que he mirado para acá, para mi casa, y digo que el vecino ha puesto un muro. Y por ahí empiezo, que no lo ha puesto, pero por si acaso, como sé que eso genera siempre muchos conflictos, las reuniones de comunidad, pues me lo iba a inventar por ahí. Y a ver si así lo resolvíamos, ya que son cosas tan complejas las comunidades de vecinos y eso. Seguro que si piensas en algo de tu comunidad de vecinos, algún conflicto real se te ocurre, por pequeño que sea. Es que no tengo comunidad, pero bueno, o lo que... Intento... Quiero decir que a ver si puedes, y si no, bueno, pues haz el ejercicio. Bueno, y si no puedo ayudar a la otra persona. Si tengo suerte, a lo mejor puedo ayudar a la otra persona que lo tenga. Encantado estaría, vaya. Vale. Bien, entonces, vamos a hacer un recuento. Aparte de Esperanza, ¿hay alguien más que ya de entrada sabe que no va a querer compartir un conflicto personal? Vale, perfecto. Entonces, como se nos está yendo un poco el tiempo con un debate que es súper importante porque estamos hablando de los límites seguros para hablar de este tipo de cosas, Daniel y Estrella, os acepto la propuesta de que Esperanza vaya con vosotros y os apoya a vosotros en vuestro, bueno, pues en el de cada uno, ¿de acuerdo? Claro, Esperanza, no te preocupes, si es que lo que has traído es fantástico. Yo estoy encantada que lo hayas dicho porque nos has permitido, pues eso, tratar algo que es delicado también cuando hablamos de este tipo de cosas, ¿vale? Vale, perfecto. Entonces, con esto vamos a ir a los grupos, ¿vale? A los grupos a las parejas o grupo de 3 y vamos a ver hasta dónde llegamos. De nuevo, sin ningún tipo de presión si alguien tiene algún problema o alguna necesidad, pues me podéis llamar y yo de todas formas yo iré entrando para ver qué tal vais y ver si os habéis atascado o lo que haga falta. ¿De acuerdo? Gracias, Vale. Ana, y gracias a todas. Yo os quería recordar que os descarguéis el documento si no lo tenéis ya, que os lo compartimos ayer en la plataforma, pero os lo acabo de pasar también por el chat, ¿vale? Porque ahí tendréis, sobre todo la persona que está escuchando, y que tendréis como una guía para hacer preguntas.
la persona A poder ser es mejor que explique y que se deje sentir, ¿vale? Como decíamos antes. Y ahí tenéis un poco pues el diagrama para apoyaros en ese diálogo, en ese compartir. Así que, bueno, ahí lo tenéis, el docu, para que lo tengáis a mano y os enviamos ya para las salas, ¿vale? Os avisaremos más o menos hacia la mitad, os enviaremos un mensaje en la parte de arriba de la pantalla y también os avisaremos cuando quede poco para terminar. Venga, pues que vaya muy bien este ratito y luego nos contáis. De nuevo, sin presión, que esto es para disfrutarlo. Sí. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Vale. Vale. Madre mía. Pues nada, bienvenidas. Ahora enseguida se unirán las que faltan, irán entrando. Vale, estupendo. Genial. Bueno, habéis sobrevivido. Bienvenidas. Ha sido muy, no esperaba el resultado de hoy, ha sido muy enriquecedor, la verdad. Muy bien, muy contenta, ¿eh? Sí, pues vamos a hacer un espacio para compartir un poquito cómo ha sido no tanto hablar del conflicto que habéis compartido, pero sí del proceso, cómo os habéis sentido, o cosas interesantes que hayan pasado, no sé, lo que queréis compartir. Creo que hay un denominador común, que es la falta de comunicación. La falta de comunicación, sí. Es muy importante. Sí, es que es Lo que es la clave de todo. Comentando con Pedro también, aparte Miguel también pertenecía, como ya sabéis, a la radio, empezó conmigo, y también es lo que dice Miguel Pérez, que la falta de diálogo, cuando el alcalde me dice A, el que está en la emisora me dice B, digo, bueno, aquí uno de los dos se tiene que equivocar, y hay un conflicto ahí, pero no es conflicto, aquí le llamamos a marear a perdiz. Uno dice A y el otro, y digo, bueno, pues me pasa un tanto como a Pedro, cuando veo que el personaje está un poco turbio, lo que hago es que me echo a un lado y sigo mi vida, porque si me alimento bien, hago ejercicio y demás, también me gusta mentalmente, está bien. No merece profundizar más cuando el personal no te da la mano para que tú puedas hacerlo. Sí, a veces eso, que hay varias partes y es como, bueno, ¿y en qué momento las partes se juntan, no? Entonces, como mamá, ¿puedo hacer esto? Pregúntale a tu padre, pregúntale a tu madre, pregúntale a tu padre, pregúntale a tu madre, ¿no? Es un poco así. Entonces, bueno, pues porque no nos juntamos todos y llegamos a un acuerdo. Cuando se quiere arreglar, ahí se tienden las manos. Cuando no se quieren tender las manos, no hay manera. También me parece muy interesante que hablar de un conflicto con alguien que está ajena a ese conflicto te ayuda a ver otra perspectiva que a lo mejor no veías antes. Entonces yo hablando con Esther, con su conflicto y el mío, pues vemos diferentes perspectivas que podemos tratar y acciones que podemos hacer que no nos dimos cuenta antes. Sí, desde luego que hablarlo con una persona que a lo mejor no lo conoce, ¿no? Y que te lo diga desde fuera, eso, tener perspectiva, ¿no? Y a veces eso te ayuda, o sea, a salir de a lo mejor de ese drama, ¿no? Que a lo mejor tú estabas en una postura así como muy de víctima, o al contrario, estabas muy enfadado con alguien porque te había hecho algo que te había molestado, y si viene una persona externa y te escucha sin necesariamente ponerse de tu lado ni de ningún lado, simplemente a escucharte y a darte su perspectiva, pues claro, te puede ayudar un montón, sí. Gracias, Eugenia. ¿Alguien más quiere compartir cómo ha ido? Sí, a mí me parece muy interesante. Bueno, también a lo mejor es por la deformación profesional de arquitectos, ver como la sistematización de un conflicto de manera gráfica es como muy útil para poder analizarlo. A lo mejor, o sea, yo nunca me había planteado, digamos, las fases de un conflicto, y de pronto verlo así, ver cómo se puede sistematizar y graficarlo, pues es como muy útil para comprenderlo, aunque sea ya a posteriori, ¿no? Que te ayuda como a decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? Y qué fases hubieron. Y claro, vas como uniendo las piezas y dices, claro, si es que ahora todo tiene sentido. Porque mientras te está pasando,
no estás evidentemente analizando, bueno, ahora estoy en la fase del malentendido, bueno, ahora estoy en la fase del no sé qué, pero ya cuando lo ves y lo entiendes así por piezas, dices, coño, sí tiene sentido que haya llegado hasta este punto del conflicto. Así que está muy bien el ejercicio. Gracias, Daniel. Sí, es que a mí esto me resulta muy útil porque es que ahora ya no me pasa tanto, pero antes sí me pasaba mucho que me pillaban por sorpresa, ¿no? De repente estallaba algo con unas proporciones enormes y yo decía, pero por favor, si esto era una cosa muy pequeña hace 5 minutos, pues quizás no era tan pequeña, ¿no? Quizás venía acumulándose desde hacía tiempo, solo que yo no había prestado atención. O sea que sí, desde luego que ayuda a posteriori, pero también tener conciencia de ello te puede ayudar cuando empiezas a ver que te sientes incómodo con algo, ¿no? Y en vez de dejarlo pasar, pues a lo mejor dices, quieto, para un segundo. Vamos a hablar de esto porque si no lo hablamos está el riesgo de que escale el conflicto. Muchas gracias. Sí, yo creo que hay que hablar mucho de incomodidades, pero vamos a hablar todo el rato, todo el día, porque siempre nos sentimos algo incómodo en algo a lo largo del día, pero al final te das cuenta que es importante hablarlo, ¿no? No decir, esto no es nada. O sea, muchas veces dejamos pasar muchas cosas. Con el compañero Miguel con el que he hablado, hemos visto que muchas veces dejamos las cosas pasar diciendo eso en detalle, eso no voy a empezar a hablar de esto con el colega de la vida, porque es que si no ya no vamos a nunca avanzar, ¿no? Y al final te puedes dar cuenta de que sí, hay algunas cosas, no todo, pero algunas cosas que sí merecen que le prestemos atención, ¿no? Creo yo. Para que no vaya a más, ¿no? Simplemente, ¿no? Yo creo que el tomar la iniciativa es también algo importante, porque si no se queda uno en la retaguardia diciendo a ver lo que pasa, a ver lo que... Y dar el paso es un paso, valga la redundancia, un paso muy importante para que se pueda solucionar lo que sea. Sí, sí, es que es esencial, desde luego. Sí, muchas gracias, Miguel. ¿Alguien más quiere compartir? Voy a aprovechar yo para comentaros una cosa que me habéis hecho recordar con lo que escuchaba. Gracias por vuestros compartires. Como me venía la importancia de poder detectar los propios pensamientos cuando estás pensando, mira otra vez haciendo no sé qué, o mira tal, ¿no? Que yo a veces lo pienso y digo, wow, es que realmente a veces pienso así, ¿no? Lo que os comentaba antes. Y ser, o sea, como entrenar todo lo que hemos hablado hoy, ¿no? Ese triángulo del drama y la escala del conflicto, entre muchas otras herramientas, pero poder entrenarnos para cuando suceda, verlo. O si algo me ha incomodado, pues poder decirle, oye, mira, perdona que esto, o poder hablar con esa persona, ¿no? No decir, bueno, es igual, no le voy a molestar o no voy a entrar porque me va a juzgar, porque bla, 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 bla. Pues no, poder apartar eso y decir, no, le voy a preguntar si está bien, porque yo no me he sentido bien y a lo mejor no poder atreverse a dialogar, que es lo que habéis dicho al principio, lo importante que es poder hablar las cosas y pillar los diálogos mentales cuando estén sucediendo, ¿no? Cuando estemos en rol pues, de opresor o de víctima o de ir a salvar al vecino y poder pillarlo y decir, vale, un momento, stop, parar y darle un poco la vuelta a eso. Gracias, Esther. ¿Alguien más? Solo una cosa, hay veces también que hay como un trabajo hacia adentro, ¿no? Primero, de por qué me ha molestado. O sea, porque a veces se acaba el conflicto ahí mismo. Otras no, otras pues me ha molestado y pues me apunto y me ha molestado, ¿no? Y te lo comento y lo charlamos y a lo mejor tu visión o resuelve cosas tuyas o me ayuda a resolver cosas mías. Pero o llegamos a acuerdos, que eso me ha gustado mucho del ejercicio con Blanca, de la parte que ella ha contado, de cómo sin hacer una resolución, si quieres, como nos imaginaríamos resolver un conflicto con armonía y flores, pero llegan a un acuerdo lo suficientemente sólido que pone por delante el interés común de los egos y entonces al final hasta los egos resuelven, ¿no?
pasado el tiempo, de jugar ese juego bien jugado. Que eso también me ha parecido muy interesante, que a veces estableces unas reglas, no todo es rosa o azulito, el color que te guste, pero cumplirlas te lleva a que lo sea, de forma inesperada. Eso me ha gustado mucho, esa reflexión a mí. Muchas gracias, Ana. De hecho, con esto que comentas, enlazo con la última parte a nivel de contenido que os quería traer, que es que hablamos mucho de resolución de conflictos, pero la mayoría de conflictos no se resuelven como nos imaginamos. Muchas veces no llegan a esa resolución de, todo el mundo se siente en paz y todo el mundo siente que ha obtenido lo que quería. No, muchas veces lo que hacemos es gestionarlo para integrar la diferencia. Y integrar la diferencia significa encontrar un punto medio con el que podemos vivir. Y esto es muy importante, porque tenemos que salir de ese paradigma de yo gano, tú pierdes. Aún yo gano y tú ganas también, lo que pasa es que a lo mejor no estamos ganando lo que pensábamos. Y está bien. Entonces, integrar esa diferencia es súper, súper difícil. Muy difícil. Cuando hay personas que se marchan de un grupo, de un colectivo tras un conflicto, a menudo es, a no ser que hayan hecho algo que realmente vaya contra las reglas o hayan agredido a alguien o algo así, a menudo es porque traen una diferencia que el grupo no es capaz de acoger o de integrar. Es un trabajo de por vida. Quiero decir, yo con mi madre lo hago siempre que nos vemos. Menos mal que nos vemos poco porque si no sería agotador, ¿vale? y con mi pareja, hasta con mi hija que tiene 1 año, pero es que, claro, pues sí, también. Estamos todo el rato en este diálogo de encontrar ese punto medio que nos permita convivir y seguir avanzando. Y luego lo último que os quería traer es que a veces es necesario que el conflicto escale y estalle para poder ser resuelto o para poder gestionarse, ¿vale? Porque hay veces que no vamos a poder pillarlo antes, no vamos a ser capaces de identificar ese malestar o esa tensión. Hay veces que es necesario que llegue a esa fase de crisis. Lo importante es saber qué hacer en esa fase de crisis para que no todo se desmorone. Entonces, lo que traías ahora, Ana, de, ostras, ¿y a mí qué me molesta? ¿Y por qué me molesta? Y voy a deconstruirlo. Vale, pues resulta que era una expectativa mía. Ese trabajo, en trabajo de gestión de conflictos, lo llamamos quemar leña. Cada una de nosotras vamos con una mochila llena de leña. Leña de nuestras experiencias de vida, de las cosas que nos molestan, de conflictos que no hemos resuelto, de resentimientos que podemos tener, de vulnerabilidad que tenemos que a menudo no compartimos con nadie. Y si no hacemos el trabajo de quemar nosotras esa leña, vendrá otro y la quemará por nosotros. Vendrá un conflicto y de repente todo será de una magnitud que no vamos a poder manejar. Entonces, cada vez que hacemos un trabajo de toma de conciencia, de dar el paso y de hablar con una persona con la cual pues, no nos estábamos entendiendo, cada vez que nos tragamos un poquito el ego y el orgullo para decir, oye, venga, vamos a encontrar una solución, aceptar que a veces también perdemos, que no siempre podemos ganar, o no ganar lo que queríamos o como queríamos, es quemar leña. Y es aumentar nuestra capacidad para que si llegamos a esta situación de crisis en el conflicto, de estallido del conflicto, podamos quedarnos a sostener y a transformarlo y a dejarnos transformar por ello también. Porque el conflicto no solo es para los de fuera, también es para mí. Si me dejo. Si voy siempre pensando que es que yo tengo que ganar, no voy a transformarme. Ahora, quemar leña, pues tiene su dificultad,
por supuesto, hay cosas que son más fáciles de ver que otras, pero para eso estamos en comunidad, ¿no? Para eso estamos trabajando con nuestras compañeras, estamos en familia, estamos con amigos y lo que no vemos de nosotras mismas ya se encargan los demás de decírnoslo. Lo que pasa es que tenemos que estar abiertas a recibir esta información y ver cómo lo gestionamos. Y son las 8, justo las campanadas de la iglesia de mi pueblo están ahí marcando la hora. Entonces nos han quedado unas poquitas diapositivas en el tintero que son sobre todo texto, entonces como os vamos a subir las diapositivas a la plataforma las podréis ver vosotras tranquilamente, que sobre todo habla de habilidades y herramientas que nos ayudan a trabajar todo este tema de la transición interior, la gestión de conflictos, etc. ¿De acuerdo? Vale, pues Esther, te lo paso a ti. Gracias, Ana. ¿Todo el mundo bien después de esta sesión? Bueno, creo que ha sido interesante, ¿no? Experimentar con esta práctica del conflicto y ojalá que os haya sido útil y que las herramientas que os compartíamos, el trabajo que reconecta, todo lo que encontráis en las diapositivas, pues os pueda ayudar a seguir trabajando todos estos temas. Y nos queda solo una sesión. Nos vemos el miércoles que viene para hablar de cómo conectar con otros grupos. Vamos a expandir un poco, ¿no?, esto del trabajo conmigo misma, el trabajo con mi grupo y cómo ese grupo trabaja con otros grupos, además, ¿no? Le añadimos la complejidad y la riqueza que también tiene. Y es posible que comentemos alguna cosa del health check. Si os acordáis, el otro día os recordábamos ese ejercicio que tenéis colgado en la plataforma, en la parte de abajo de la lista. Sí, Gregorio lo tiene impreso ya, lo tiene por ahí a mano. Que es posible que, bueno, si le podéis echar un ojo, si habéis podido ni que sea hacer la parte de reflexión individual, pues genial, porque es posible que lo comentemos un poco. Y no sé si me dejo algo por comentar. No me dejo nada, ¿verdad, Ana? A ver, sí, dale, Ana, dale. No, solo una pregunta. No sé si va a dar tiempo de que compartáis algunas experiencias de transición más avanzadas o no es el foro. Porque yo eso sí puede ser algo que esté echando un poquito de menos, ¿no? Como la semana que viene hablaremos más vamos a hablar de creación de redes y os vamos a hablar de un proyecto que se llama Municipios en Transición. Y ahí os daremos más, bueno, pues algunos ejemplos concretos. Vale, genial, genial. Mil gracias. Nada. Vale, pues eso, que material queda muchísimo, por supuesto, podríamos estar aquí toda la tarde y toda la noche, pero creo que por hoy, pues, a cuidarse. Os dejamos para que vayáis a disfrutar de lo que sea que necesitéis ahora este miércoles noche. Luna llena brutal hoy. Brutalísima, eclipse y de todo, eclipse, bueno, todo, sí, todo. O sea que no perderla, que luego uno lo siente. Eso para los que tengáis el cielo despejado. Ana, mándame fotos desde tu balcón. Sí, la mandaré. Porque sale ahí enfrente de tu balcón. La mandaré, que a mí me sale así. Sí. Pariña, Increíble. adiós. Un abrazo a todas. Bueno, que estéis muy bien. gracias. Hasta luego. Gracias a todas. Hasta luego. Chao.